Mi nombre es Reddy Eric y hoy les hablaré sobre la campana de Gauss y cómo debemos aplicarla a la psicología. Comencemos. La campana de Gauss o curva normal consiste en una representación gráfica de la distribución normal de un conjunto de datos, los cuales se representan en tres familias: bajos, medianos y altos. De esta manera se crea un gráfico de forma acampanada y simétrica. Su punto máximo indica la media del conjunto de datos a ambos lados. Tiene dos puntos de inflexión. La utilización de este sistema cada vez está más extendida en el ámbito académico, principalmente en sistemas de evaluación de alumnos. ¿Cómo aplicaríamos la campana de Gauss o curva normal en la carrera de psicología? Pues se aplica la gráfica ahora que estamos en el tiempo de COVID. También podemos medir la depresión que pasamos y también podemos medir el coeficiente intelectual, que nos basaremos en eso, de cada estudiante mediante los tests y así saber cuál es su promedio actual o coeficiente intelectual. Sin embargo, hay un punto al que se le denomina punto umbral, el cual determina que cualquier incremento adicional de inteligencia posterior a este punto no garantiza mayores resultados. Sabemos que un estudiante que tiene como resultado un IQ de 170 tendrá mayores resultados en la vida que alguien que solo tenga un IQ de 70, 80 o 90. Por ejemplo, Albert Einstein tenía un IQ de 160 y Stephen Hawking tenía un IQ de 195, cerca de un 30% más, pero eso no significa que Hawking sea más listo que Einstein o que tenga mayores garantías de resultado. Como algún autor dijo, los dos son suficientemente inteligentes. Ahora, ¿se puede medir la inteligencia? Pues claro que sí. Básicamente consistía en dividir la edad mental de la persona entre sus edades cronológicas y luego se multiplicaba el resultado por 100. Asimismo, un niño de 8 años con la capacidad mental de un niño de 12 años tiene una edad mental que es de 1.5, su edad cronológica, porque 12 entre 8 es igual a 1.5. Esto se multiplica por 100 y se obtiene un IQ del niño que vendría a ser 150. Algunas personas que tienen el coeficiente intelectual elevado son famosas, otras no, pero todos tienen algo en común. Son muy hábiles aprendiendo idiomas, resolviendo cálculos matemáticos, entre otros, a lo que también podemos medir la inteligencia emocional o social. Por ejemplo, el test Stanford-Binet se centra solo en matemática básica, visualización de objetos en el espacio, memoria de trabajo y razonamiento fluido. Factores. Hay diferentes factores que pueden afectar, como tu entorno puede afectar tu coeficiente intelectual. Los valores culturales que tengas, por ejemplo, alguien que creció en un entorno en el que se recompensa habilidades literarias. El contar cuentos, el escribir historias tendrán más posibilidades de que le vaya bien en la parte verbal del texto. Esto también tiene que ver con el entorno familiar. Si tú tuviste un trauma en la infancia, todos estos factores pueden afectar tu coeficiente intelectual. Pasos para evaluar a los estudiantes. Sabemos que cuanto mayor sea, tenemos mayores posibilidades de alcanzar el éxito en la vida. Ahora veremos un ejemplo de cómo se puede medir a los estudiantes mediante estos pasos. Primer paso es identificar los aspectos por lo que se va a valorar a los estudiantes en la resolución de casos, trabajos realizados, intervenciones en clase, exámenes, proyectos grupales, etc. Segundo caso, una vez finalizada la asignatura en cuestión, se calcula el rendimiento individual que ha demostrado cada uno de los alumnos en la misma. De esta manera, posteriormente se realiza un ranking de los estudiantes y se les asigna una calificación. Último paso, calcular la nota promedio de los estudiantes, la cual se va a determinar el punto máximo de la curva de Gauss. Por último, una vez situada la media en el gráfico, se colocan las notas inferiores en la misma a la izquierda y las notas superiores a la misma a la derecha. Es una manera excelente de saber dónde está cada alumno en cada una de sus asignaturas. Generalmente, ser bueno en todas las materias puede resultar complicado. Hay pocos alumnos que sean sobresalientes en todas y cada una de las asignaturas. Lo más habitual es que unos estudiantes sean buenos en matemáticas, por ejemplo, y otros en comunicación. Por lo tanto, este sistema de calificaciones mediante el método de la campana de Gauss
que se utiliza en los alumnos de colegio o universitarios es un método fantástico para que los alumnos compensen y mantengan el promedio. Algunos expertos señalan que se trata de un sistema de calificación excesivamente competitivo y ambicioso para los alumnos de la universidad. No obstante, estamos convencidos de que el nivel de ambición y competitividad de los estudiantes que entran en este programa es bastante elevado. Estos aspectos no vienen dados por el método de calificación mediante la campana de Gauss. Ahora veremos las ventajas de la calificación mediante el sistema de campana de Gauss. Sabemos que este sistema de calificación presenta dos grandes ventajas, que es las calificaciones más objetivas a la hora de evaluar a los alumnos, ya que se califica a cada uno de ellos en relación con sus compañeros de clase. Además, se puede comparar a los alumnos de diferentes grupos, independientemente de los profesores que hayan tenido. La segunda es la curva refleja de manera clara el rendimiento de los estudiantes de una manera mucho más certera. Además, es un buen sistema para que los alumnos midan sus habilidades utilizando como referencia la del resto de sus compañeros. Por último, ahora veremos una gráfica de la campana de Gauss y las calificaciones respectivas. Las calificaciones de los alumnos que cursan el ámbito profesional de psicología se determinan de la siguiente manera. Sabemos que hay estudiantes bajos, promedios y altos, en las que veremos que los estudiantes con calificación deficiente se encuentran con un 5% de toda la clase, que vendría a ser a la mano izquierda. Un insuficiente menos 15% son la siguiente clase. Un suficiente, que es 35%, que es la siguiente clase. Y un bueno, que es un 25%, que ya sería un promedio, que sería la parte superior de la campana de Gauss. Y ahora los alumnos excelentes, que es un 5% más alto de la clase, que vendría a ser la mano derecha de la campana de Gauss. En conclusión, se concluye que las matemáticas resulta fundamental y tiene un lugar importante en la carrera y en la práctica del psicólogo. Muchas gracias.